Hola Natalia, buen día, ¿cómo te va? Buen día a todos y todas. Bueno, un placer. La verdad es que hablar de hipertensión es siempre algo que está, digamos, en la cuestión más masiva, popular, en el inconsciente, ¿no? Y hay mucha confusión, por eso es tan importante desmitificar. Hay muchas verdades que desconocemos y hay muchos mitos que creemos que son verdades. Si tenemos que arrancar y pensar y definir la hipertensión, ¿cuáles son esas características a las que tengo que estar súper atento porque es tan silenciosa a veces para poder estar justamente a la altura de la situación y hacer la consulta oportuna? Bueno, primero ante todo hay que definir lo que es la hipertensión, que es el aumento de la presión arterial dentro de las arterias más importantes del organismo, una arteria Sí, cerebral, una arteria coronaria, y eso causa daño. Eso causa daño en un riñón, en el corazón, en el cerebro, etc. Y es una enfermedad muy frecuente. 4 de cada 10 pacientes que andan, perdón, 4 de cada 10 personas que andan sí. caminando por la calle son hipertensas. Y es la primera causa de invalidez y de discapacidad en el mundo. O sea, estamos hablando de una enfermedad que es muy, muy importante, causal de morbo y mortalidad. Y sobre todo porque tiene características determinadas que la hacen bastante compleja. ¿Por qué? Porque es bastante asintomática, contrariamente a lo que todo el mundo piensa. Tengo hipertensión, uy, me duele la cabeza o tengo tal o cual síntoma, seguramente tengo la presión alta. Y no es así. Es una enfermedad que da síntomas muy especiales, que en general cuando los da ya es muy tarde, lamentablemente, o en general en sus inicios no tiene una sintomatología muy específica que uno pueda pesquisarla. Lamentablemente tenemos que ir al médico, hacer controles de diferente tipo para tomarnos la presión y saber cómo estamos. O sea, es una enfermedad que tiene esas características. Y aparte, Sí. la mitad de los hipertensos que andan dando vuelta por allí no sienten, no tienen síntomas, o sea, no tienen ningún tipo de sintomatología. Y lo que es más trágico a veces es que de todos los hipertensos que tratamos, los médicos, solo una cuarta parte, un 25%, está controlado, está con cifras normales, de normotensión. Claro, es muy, muy claro lo que decís, porque es por eso se la llama la enfermedad silenciosa, ¿no? Y que a veces uno llega a la situación de consulta ya cuando estamos ante una instancia que pasa a ser un problema. Me parece importante, no sé qué opinás, Marcelo, si repasamos algunos mitos y verdades. ¿Serán mitos que la hipertensión arterial viene de familia? ¿No puedo hacer nada para prevenirla? ¿Esto es un mito o una verdad? No, a ver, esto es una realidad. Si un chico tiene dos padres hipertensos o un padre hipertenso, las posibilidades de ser hipertenso en esa persona se pueden dar. O sea, la hipertensión tiene un cierto rasgo hereditario. Bien, clarísimo. Tiene un cierto rasgo hereditario y tenemos que estar atentos. Después, otra de los planteos es, utilizo sal marina cuando cocino en lugar de la sal de mesa tradicional porque son alternativas de bajo contenido en sodio. ¿Esto sirve para abordar o evitar la hipertensión? El sodio, en cualquiera de sus formas, es nocivo en la hipertensión y en la salud en general. Hoy en Claro. día lo que se preconiza es que las dietas sean lo más hiposódicas posibles en todos sus aspectos, tanto para el paciente hipertenso como para la persona que no tiene hipertensión. Cualquier alternativa que tenga sodio en cantidades bajas es ideal. No importa si es marina, rosada, lo que sea, en todos los casos es sal, ¿no? O sea, la alternativa que tenga menor cantidad de sodio es la válida. Perfecto, tenemos que aprender a leer las etiquetas, Marcelo, tenés razón. Las Exactamente, personas con exactamente. hipertensión y es un temazo, ¿no? Porque hay alimentos que vienen envasados que tienen una cantidad enorme de sal y uno no lo registra. Las personas con hipertensión arterial tienen nervios y sudores, no tengo esos síntomas, así que estoy bien. ¿Eso es un mito o una realidad? La presión arterial, la hipertensión arterial en sí, decir que la hipertensión es nerviosa es un concepto erróneo, ¿sí? Bien, Vos me hablabas de sudoración como síntoma. En general, la sudoración no es un síntoma de la hipertensión, salvo en una determinada enfermedad muy rara que se puede pesquisar, pero que es muy despreciable estadísticamente hablando. O sea, no claro. podemos decir que masivamente la persona que tiene sudoración tiene hipertensión. Bien.
Bien, clarísimo. Y hay otra más, a ver, vamos a compartirlo. Dice, me diagnosticaron hipertensión arterial, pero ahora tengo lecturas más bajas, por lo que puedo dejar la medicación. ¿Esto es un mito o una verdad? Claramente habla de una persona que está diagnosticada con un tratamiento que le va bien y de repente suelta el tratamiento. Bueno, es una excelente pregunta, es una excelente afirmación la que vos estás haciendo. El paciente nunca debe dejar la medicación una vez que se diagnosticó su hipertensión. Fue a un médico lo evaluó, le diagnosticó que es hipertenso, debe continuar con ese tratamiento de por vida, salvo excepciones en las cuales puede llegar a suspenderse esta medicación, pero el tratamiento es crónico y a largo plazo. Sí, y hay que respetarlo y tenerlo en cuenta. Y me parece importante hacer un... bueno, ahora vamos a esto, que es otro planteo, pero quiero hablar de los síntomas. Padezco hipertensión arterial y mi médico me la controla, lo que significa que no tengo que revisarla en casa. Es muy importante esto, ¿no? O sea, si me controla el médico de vez en cuando, ¿alcanza o tengo que tener un control yo adecuado a ver una curva o a ver si eso se dispara? Las nuevas guías, las nuevas recomendaciones de las sociedades científicas están avalando y es lo que nosotros indicamos. El automonitoreo domiciliario, sí, el control fuera del consultorio, es lo más importante. Es la presión arterial que tal vez más importancia le damos en la práctica clínica. Es decir, al paciente se le sugiere que en algunos casos compre un tensiómetro de determinadas características, digital, o que le puedan tomar la presión en algún lugar, siempre que sea un tensiómetro validado, de una marca reconocida, de una marca validada por sociedades científicas, que las hay. Y hoy en día la gente está tendiendo a hacer esto y viene a la consulta con los reportes de la presión arterial que se hizo en su domicilio, y a nosotros nos es de mucha utilidad. Súper valioso, claro, es una información súper valiosa. Pero quería decir, para que no quede inconcluso, los síntomas no tienen que ver siempre con la edad. Vos hablabas, hay una predisposición hereditaria. Si tu mamá, si tu papá, si tus abuelos tuvieron una cuestión vinculada a la hipertensión, hay que estar más atentos. ¿A partir de una edad determinada o hay que hacer una consulta o tomarse la presión como un hábito? ¿Qué recomendás en este caso, Marcelo? La presión arterial aumenta con la edad, eso está visto, analizado, eso está muy probado. Cuarta, quinta década de la vida comienzan a aumentar estadísticamente los valores de presión arterial. ¿Qué serían los momentos en los cuales uno debería tender a tener más controles, ¿no es cierto? Sí. Pero cuidado que existe también la hipertensión arterial en los chicos, en los adolescentes, en la población pediátrica, que está asociada a la obesidad y está asociada al excesivo consumo de sodio en todas sus formas, no solamente la sal, sino que en distintos alimentos. Claro, totalmente. Así que hay que hacer la consulta con el médico y después de arriba de los 40 empezar a tener un hábito de control. Me gustaría que en algún momento volvamos a retomar y empezar a contar cómo serían esos hábitos, cómo podemos controlarlos, cómo podemos estar atentos, no enloquecernos, pero sí estar muy conectados con la alimentación, con la vida que llevamos y con los controles, que sería una manera enorme de prevenir enfermedades que después, como vos decías, son limitantes o son discapacitantes y que quizás con una mirada anterior podemos trabajar en la prevención en estos cuadros, ¿no? Que ustedes siempre hacen mucho hincapié. Gracias, Marcelo. A vos y a toda la gente de Posadas. Un gusto y muchísimas gracias por participar de